simplemente necesitamos estar comunicándonos. Entonces ahí lo podemos utilizar. Recomendación pues general, aunque todos están muy juiciosos, apaguemos nuestro micrófono para iniciar, para que no haya como interferencia de comunicación. Y ahí abajito en el Hangout aparece colgar la llamada, está nuestro video y apagar micrófono, en la parte de abajo donde nos estamos viendo todos. En este momento voy a compartir con ustedes pantalla para que arranquemos con nuestras dinámicas, nuevamente agradeciéndoles por disponer de este espacio y este tiempo. Y la intención general de este taller práctico es eso, que es bastante práctico. La intención es compartir un poco de experiencias y darles algunos tips, como todos somos profes en este caso, para hacerlos en nuestra aula. Entonces les pido que cuando en la pantalla ya ustedes la puedan visualizar, me cuenten, ahí sí pueden decirme sí, ya la vemos, para poder dar inicio. Mao, creo que vale la pena recalcar que hay que darle sobre tu icono para que se pueda ver la pantalla. Ah, perfecto. Entonces, profes, me cuentan si ustedes ya ven la pantalla. Sí, por acá me dicen Solé que sí, la profe Estela también, la profe Osa también, profe John. Sí, profe, ya la estoy Listo, viendo. entonces vamos a iniciar. Denme un segundito. Por acá. Bueno, estar aquí convocados, nosotros nos presentamos, somos 3 estudiantes de la maestría en dificultades del aprendizaje, ya tercer semestre, y esta es nuestra propuesta de investigación, la cual denominamos Laboratorio Experimental Práctico Multisensorial. ¿Cuál es la intención de la propuesta investigativa? Reconocer que la función del maestro es la base central de trabajo y de ejercicio para que las prácticas en el aula y más en educación inicial y en ciclos iniciales se puedan modificar. Ese es el primer taller de 4 talleres a los cuales también ustedes los convocamos más adelante, y ya al final vamos a discutir un poco de la dinámica de los siguientes talleres. En primer lugar, les vamos a explicar que la estrategia que vamos a implementar hoy, o la que les proponemos para que ustedes también implementen en sus aulas, es la estrategia o la metodología multisensorial. A veces escuchamos elementos multisensoriales, qué debemos hacer con los materiales multisensoriales. Pues es bastante sencillo. La metodología multisensorial lo que nos dice, o lo que nos pretende dar a conocer, es que la importancia es que el niño entienda el mundo que lo rodea a partir de potencializar todos sus sentidos. Los sentidos entendidos en este caso como aquellos primeros precursores del mundo exterior que el niño está percibiendo. Hoy nos vamos a centrar en actividades completamente para desarrollar o para que el niño tenga un sentido visual más agudo, que le permita entender cómo el ojo, cómo el nervio óptico, cómo el córtex visual, cómo también como profes podamos entender que el cerebro, en una partecita bastante importante que se llama el lóbulo occipital, trabaja conjuntamente para que el niño en este proceso de educación inicial comprenda que el sentido visual, al ser desarrollado, al ser motivado, va a tener infinidad de características. Vamos a hacer 5 fases de trabajo el día de hoy. ¿Y cuál es la intención con esto? Que estas fases de trabajo no son simplemente para este taller que estamos desarrollando. Al final de esta presentación vamos a compartir con ustedes vía correo electrónico toda la presentación y el taller multisensorial del sentido visual, para que ustedes lo desarrollen libremente en su salón de clase. Estas fases sería una unidad didáctica de una clase, donde iniciamos al niño con pon a prueba tus sentidos, hacemos una parte de experiencias, hacemos unos conceptos de aprendizaje, transformamos nuestra práctica y desarrollamos unas prácticas multisensoriales poniendo en manos a la obra. Ahí es donde vamos a utilizar el material que intentamos tener ahí a la mano. Vamos a ver, y los invito a que veamos este corto video para que entendamos qué pasa con el sentido visual y nuestro cerebro. ¿Por qué usar imágenes? El cerebro humano es una estructura que almacena y procesa datos que absorbemos del mundo que nos rodea.
donde el 75% de nuestra capacidad está destinada a la vista. Poco retenemos cuando solo escuchamos palabras, y menos cuando nos enfrentamos a páginas y páginas de reglamentos, contratos o planes de acción. Lo que ocurre es que una parte de nuestro cerebro ve el mundo en puntos, líneas, secuencias y palabras, mientras que el otro lado ve el mundo en formas, mapas e imágenes. Los llamaremos pensamiento verbal y pensamiento visual. Nos gusta pensar que nuestro cerebro convive en dos criaturas. Por el lado verbal está el zorro y por el lado visual el colibrí. El problema es que en los últimos 500 años hemos hecho que el zorro domine totalmente al colibrí. Nos hemos vuelto principalmente verbales, dejando fuera nuestro lado visual. Entonces debemos dar confianza al colibrí para recuperar el balance. Solo si juntamos palabra e imagen, el mensaje cobra real poder. Es una gran herramienta. Dilo con imágenes. Bueno, aquí nos vemos ya nuevamente todos. Antes de continuar, y si hemos entendido un poco esta observación de dilo con imágenes, de potenciar el sentido visual, quisiéramos escucharlos en 3 minutos, ustedes como profes de educación inicial o como profes que han pasado en esta etapa inicial de los estudiantes, ¿cómo han percibido el sentido visual en sus prácticas docentes? Porque hay que potencializarlo, porque posiblemente a veces nos volvimos muy verbales, estamos corriendo en el afán de decirle al niño tienes que leer, tienes que escribir, hay que codificar ciertos enunciados, pero nos hemos quedado muy cortos de potencializar el sentido visual. Quisiéramos escucharlos un poco cómo han percibido o cómo han trabajado el sentido visual en sus clases, o si aún estamos un poco en el sentido verbal y hemos hecho ganar la verbalidad más que la visualidad, algo visual. Buenas tardes, mi nombre es Luz Elena, yo he trabajado la mayor parte en el grado primero y he visto que los niños son muy visuales en relación a imágenes, ¿sí? A imágenes, por decir algo, inicio con el cuento de imágenes, entonces a ellos les llama mucho la atención y se centran más en la actividad, les gusta más. Si uno se pone a hablar y hablar y hablar, ellos no ven como ese sentido a la clase. Entonces uno les da imágenes y se sienten más estimulados. Y realmente eso me ha funcionado. Muchas gracias, profe Luz. Posiblemente alguien más o posiblemente los demás no hemos potencializado ese recurso. Yo, profe. Habla, profesor, ¿cómo estás? Yo creo que pues en el liceo, pues trabajando con mis chiquis, se han usado los dos, porque pues si solo les hablamos, o si le pongo una imagen y les digo que de acuerdo a la imagen se imaginen un cuento o me cuenten una historia, pero si yo no les digo cuáles son los pasos que hay que seguir, ellos no la van a sacar, o sea, simplemente se van a quedar como en la imagen y de ahí no van a salir, como que ¿qué invento? Si la profe no me habla y me dice, bueno, de esa imagen entonces vamos a hacer tal y tal cosa o lo deben hacer de esta manera. Ellos esperan que uno les diga qué es lo que deben hacer para hacerlo, porque por sí solos ellos no hacen, o sea, les muestro la imagen y ellos solo pues no lo van a hacer, hasta que uno tiene que hablarles, explicarles y decirles como el paso a paso. Es decir, que la visualidad funcionaría muchísimo, pero dando un paso a paso. Un primero vamos, segundo hacemos y tercero completamos. Exacto. Perfecto. Y vamos muy bien. Me disculpa, Mauricio, Claro que sí, qué profe pena. Luz. Me disculpa. Cuando uno da las imágenes, da todo digamos, toda la explicación, todo el paso a paso, ¿no? Pero entonces digo que digamos, al escoger lo que es la parte visual y la parte auditiva, me quedo más con la visual. Con la visual. Y muy bien, porque digamos lo que decía la profe Sonia y la profe Luz, eso es una metodología multisensorial, donde entendemos que los sentidos trabajan en un solo beneficio, que es activar muchas partes neuronales, que más adelante vamos a hacer unos conceptos de aprendizaje para que ustedes también sean precursores de repetir este conocimiento que estamos hoy impartiendo. Ahora sí, vamos a hacer como unas manos a la obra. Vamos a hacer un juego bastante rápido en el cual vamos a poner a prueba
cómo está nuestro pensamiento visual. A veces creemos que los niños, o los 40 niños, 42 niños, 22 niños que tenemos sentaditos, todos tienen un pensamiento visual muy parecido. Pero resulta y pasa que hoy estamos aquí reunidos 13 personas, vamos a mirar qué tal está nuestro pensamiento visual. Les voy a compartir pantalla, es un juego bastante sencillo, pero con dos reglas muy generales. No hay posibilidad de que tomen foto a la pantalla, porque haríamos trampa de pensamiento visual, porque estarían copiando la imagen. Dos, vamos a tener 2 minutos para ver esa imagen, simplemente potencializando eso que llamamos nuestro ojo, nuestro córtex visual y la retina, que es como la base central para que podamos observar, y vamos a medir nuestro pensamiento visual. Entonces vamos a prepararnos y es una dinámica bastante sencilla. En estos 2 minutos no anotamos nada, no escribimos nada, solamente desarrollamos un pensamiento visual. Entonces, iniciamos. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Listo, tenemos 1 minuto para escribir en una hojita la mayor cantidad de objetos que recordemos. ¿No importa el orden? No importa el orden. 1 minuto vive en 1 minuto.
Vamos a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y terminamos. Tiempo. Antes de dar las respuestas, es como una dinámica de activación de la memoria visual y el pensamiento visual con nuestros chiquis en clase. Y nos pasa a todos los profes que a veces llegamos 7 de la mañana a dictar una clase súper compleja donde las dinámicas son variables. Algo muy interesante que nos dice esos talleres multisensoriales es que la activación de la memoria visual efectivamente es la base central para que el contacto con lo que vamos a aprender del exterior empiece a hacer fuerza. Vamos a escucharnos paso a paso. Vamos a iniciar en este caso con la profe Caro. Profe Carolina, ¿cuántos tienes? En total, ¿cuántas palabras o cuántos objetos lograste escribir? Hola, para todos yo logré escribir 15 objetos. 15 objetos. Bien. Bueno, tenemos otra profe, la profe Caro. Bueno, vamos a esperar la profe Carolina, que también está conectada. Bueno, bueno, profe Carolina, ¿cuántas tienes? Hola, buenas tardes. ¿Cuántos objetos lograste descifrar? 12. ¿Cuántos? 12. 12. Dos. Gracias, profe. Ujú. Profe Anderson. Buenas tardes. Logré eh, 14. 14. Bien. Profe Oscar. Profe, si quiere active su micrófono para que lo podamos escuchar. Ahora sí, buenas tardes. Contando acá, 19. 19. Profe Lucelena. 14. 14. Perfecto. 14. Listo. Seguimos con... ¿Se escucha? Sí, muy bien. Gracias, profe. Listo. Seguimos con la profe Sonia. Yo tengo 3, 4, 6, 8, 9, 10, 18. 18. Hay un empate ahí con el profe Oscar. Muy No, parecido. él tiene 19. 19. Profe Estela. Si está acá. 11. 11. Y nos falta la profe Sara. La profesora nos está escribiendo que tiene 9 objetos. Pues vamos a mirar las respuestas. Teóricamente hablando, dicen que el sentido visual, efectivamente, entre más estímulos tenga, se va a desarrollar de la mejor manera. Vamos a ver cómo nos fue en esta pequeña evaluación de memoria visual. Les voy a compartir las respuestas y ustedes me van a decir por dónde está nuestra memoria visual. Entonces, ya les voy a compartir aquí la imagen para que la podamos ver. Entonces, de 1 a 5 objetos que podamos descubrir, aunque la palabra es bastante, está en rojo, nos dice que nuestra memoria visual está un poco por debajo del nivel. De 6 a 13, dicen que estamos con una memoria visual un poco mala. 14 a 16, regular. 17 a 24, una memoria visual buena. Y de 25 a 30, una memoria visual excelente. Y de cierta manera, es un ejercicio bastante sencillo que podemos hacer con nuestros chiquis en el salón como parte de activación de unos conocimientos. ¿Por qué será que la memoria visual en algunos tiene un nivel mayor que en otros? Porque efectivamente eso requiere un poco de estimulación. Entre más estimulación visual que tengamos, pues efectivamente los resultados iban a llegar mucho. Vamos a seguir jugando. Los que tuvimos allá por una memoria como de 9, 10, tenemos la revancha. Y los que tuvimos 18 y 19 van a confirmar que la memoria visual efectivamente es la ganadora. Todos nos acordamos de estos jueguitos que a veces nos ponían los profes de descubre las diferencias. ¿Cuántas diferencias? Este dibujo y este dibujo, ¿cuántas diferencias tiene? Vamos a encontrar las 8 diferencias. Pero ustedes dirán, bueno, y estos nos están acá poniendo a jugar, ¿y qué vamos a ganar? Más adelante, cuando lleguemos a nuestra
etapa de transformando tu práctica, los elementos que les vamos a mostrar a el profe ganador en los ejercicios, se va a llevar toda esta caja de herramientas. Es una caja de herramientas que consta de 6 juegos multisensoriales visuales. Entonces va a ser un regalo para ustedes cuando tengan unos puntajes bastante altos. Acá los llevamos en lista. Por ahora la profe Sonia y el profe Oscar están compitiendo, pero en esta, que son 8, tenemos 8 diferencias que encontrar. Entonces también vamos a anotar por ahí y manos a la obra. Entonces, un segundito. Listo, tenemos estos cavernícolas. Tenemos 35 segundos, 40 segundos para descubrir las 8 diferencias. Listo, nos quedan 5 segunditos. Y dejamos de compartir nuestra pantalla. Bueno, posiblemente algo adicional y como un dato adicional, ahorita que nos encontramos en esta era virtual como profes que nos va a tocar enseñar bastante tiempo en esta virtualidad, esta es una aplicación bastante sencilla y útil para los chicos. Es a veces más fácil que Zoom, un poco más fácil que Teams, porque simplemente es darle unirse a la llamada y aquí estamos. ¿Quién nos quiere compartir las 8 posibles diferencias? Una quería con lo que estabas diciendo de la llamada. ¿Sí? Es que mi compañera no pudo entrar porque dice que la llamada está llena. Entonces, limita el número de personas. Ah, ok. Entonces, solo 10 personas que estamos acá. Exactamente. Listo. Entonces, es como buena dinámica. Listo. ¿Quién nos quiere compartir las 8 diferencias que encontramos? Posiblemente. O las 7, o las 6, o las 5, o las 4. Yo encontré 5. Bueno, profe Caro, ¿cuáles encontraste? El color del vestido del señor del tercero es diferente el tono al del primero, al de la primera imagen. Listo. A las llamas les hace falta el color como del centro. Listo. El color del cabello de la mujer, los tonos también, ¿sí? Listo. El del tercero tiene vellos en la pierna el señor y uno sí y otro no. Listo. Y la carne uno no tiene la vuelta del centro, la del huesito. El huesito. Encontré eso. 5. ¿Alguien tiene más? ¿Todos llegamos a 5? Listo, pues vamos a... Listo, También profesor. tengo 5, pero tengo 2 diferentes a los que la otra profe encontró. ¿Cuáles tienes, profesor? O sea, diferentes a los que ella encontró. Algo en la lengua. Sí. El de arriba tenía como una areola, el de abajo no la tenía. Y la cantidad de vellos que tenía uno en un brazo y pues el otro no. Uno tenía menos que el otro. Listo. Y los otros sí las llamas, los huecos de la piel y el color del vestido. Listo, Pero entonces- son los mismos sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Nos da más? ¿O teníamos como las mismas? Listo, vamos a descubrir esas respuestas. Entonces... Ocho respuestas. Por ahí las profes latinaron. Tenemos el pelo, teníamos el vestido de la compañera. No nos fijamos muy bien si vimos los dedos de la cavernícola en la imagen anterior. Tiene un dedo de más. El fuego, lo que nos decía la profe Carolina. El huesito en la carne. Los vellos en los brazos y en los pies. Listo, vamos con una nueva. Seguimos activando nuestra memoria visual. Listo, tenemos 8 nuevas diferencias.
También vamos a tener un minutico para encontrarlas. Listo, y nos quedan 20 segunditos. Esta está más sencilla, tiene unos detalles específicos. Listo, regresamos a nuestra llamada. Bueno, y como de cierta manera lo que les explicamos, más que una actividad, es como un taller muy práctico que ustedes puedan nuevamente llevar a sus clases. Y estamos trabajando en este caso memoria visual. Es activar esa memoria visual que a veces la tenemos por ahí detenida. ¿Quién me quiere contar 8 características que hayamos encontrado? O 6, o 7, o 5, o 4. Bueno, el profe Oscar nos dice 5. ¿Alguien encontró más de 5? Ah, la profe Carolina nos dice 4. La profe Estela, ¿tienes 4 también? Sí. Listo, vamos a ver. Ah, la profe Estela va ganando, dice que tiene 5. En este caso no las vamos a contar, a ver si le atinamos a la mayor cantidad. Si vemos la activación muchas veces de la memoria visual. Yo también encontré. Ah, la profe Carolina, ¿tienes? La profe Sonia tiene 4, la profe Carolina. Listo. Vamos a mirar. 5. 5. 4. Nuestras respuestas. Bastante sencillas esas respuestas. Y aquí las tenemos. Teníamos una diferencia bastante notoria en la luna de la ventana de al fondo, nuestra ventana de la derecha, la cabecita de donde está colgando como esos ciertos ajos, había una diferencia al final, un ajo de más. En el cofre teníamos un arreglo adicional, el cocodrilo con y sin ojos. La mesa tenía en la madera tallado algunas imágenes, el piso y al fondo también la madera que encontramos. Y si vemos, de cierta manera, esta es una activación de la memoria visual. Ya en los siguientes minuticos les voy a invitar a observar un video y luego vamos a charlar un poco acerca de lo que vemos acá. Dame un segundito. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista.
Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándolos, ignorándolos o burlándolos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Bueno, y de cierta manera, este video es como un claro ejemplo de lo que encontramos todos los días en las aulas. Creo que recientemente hemos encontrado un boom donde las dificultades del aprendizaje son cada vez más evidentes, donde efectivamente tenemos chicos con unas capacidades diversas, sin lugar a dudas, increíbles. Y hoy queremos también ahorita compartirles dos posibles dinámicas sensoriales para estos chicos que realmente su sentido visual es como parte primordial en la ejecución de muchas dinámicas en el aula. Estoy más que seguro que muchos que hemos tocado o que estamos actualmente tocando esas aulas de primera infancia lo trabajamos bastante bien, porque es seguir potencializando dos temas particularmente hablando y algo muy conceptual que como profes de primera infancia conocemos, que en este caso aquí les voy a compartir pantalla, denme un segundito. Que son estos dos ejercicios. En este primer ejercicio encontramos un ejercicio bastante sencillo para potencializar el sentido visual, que es un ejercicio de percepción visual. Cuando colocamos una serie de objetos o agrupamos ciertamente objetos y le decimos al niño cuál no pertenece. Efectivamente, si nosotros somos niños de educación inicial, ¿ustedes cuáles creen que serían las respuestas? ¿Qué nos dirían ellos que no pertenece? Mauricio, pero no está viendo la imagen. Entonces no podemos decir. Ah, déjame un segundito, la vuelvo a compartir. Esa era una muy buena lógica. Listo. Es un ejercicio, recordemos en este caso, de percepción visual. Creo que ahí la pueden ver, ¿verdad? Donde le enseñamos al niño un poco a discriminar lo que pertenece y lo que no. ¿Qué nos diría un niño
alrededor de los 4 años y medio, 5 años, podemos decir una educación inicial hasta los 6 años aproximadamente. Si el enfoque central es que estamos en la cocina, ¿qué no nos pertenece? El baño. El elefante, El elefante, el helicóptero, la cama. Sí, la cisterna. muy bien. Y ahora, si estamos potencializando, ya no queremos trabajar memoria visual. Ya sabemos que nuestro niño en percepción visual, muy bien. Pero si queremos trabajar el pensamiento visual, todos podemos hacer este tipo de ejercicios. Donde el niño, en un grupo de imágenes, efectivamente empieza a categorizar y a decir, pertenece, aquí encontramos, y potencializamos en este caso nuestro pensamiento visual. Y si vemos, son estrategias un poco sensoriales que ya más adelante vamos a ver cómo podemos pasar un poco del papel físico a ejercicios un poco más animados. Y esta era nuestra primera fase de poner a prueba nuestros sentidos, para conocer esos sentidos cómo vamos. Vamos un poco a experiencias, vamos a regalarnos unos pocos minutos y queremos escuchar los profes, ustedes ya de manera muy personal, cómo harían para potencializar el pensamiento visual, la percepción visual y la memoria visual, si posiblemente tenemos en el aula un niño con ciertas dificultades en esta parte, pero yo sé que lo puedo potencializar, que yo sé que hay dinámicas diferentes en que le puedo mostrar todas esas letras que tenemos muchas veces en el tablero. Acá tenemos profes de matemáticas, muchas veces todas esas operaciones matemáticas. También tenemos profes que dictan básica, todas estas información de básica. Tenemos profe de lenguaje, que es aún más complejo entender este proceso de leer y escribir. Pero si queremos realmente potencializar el sentido visual a través, bien sea de la memoria visual, de la percepción visual, o bien sea del pensamiento visual, ¿qué dinámicas que podríamos emplear? Posiblemente, y nosotros lo conversábamos, una dinámica que muchas veces ubica en el salón de clases es la dinámica más sencilla. Si el niño no ve muy bien, lo ubicamos en la fila de primeras, y esa es una dinámica para reducir esa y para potencializar ese sentido visual, que a veces es una dificultad si el niño no ve bien en la última fila. Podría ser. Profe Luz. Otro es trabajar con objetos concretos, ¿sí? Por lo menos, yo por lo menos tengo un modulcito en el salón y ahí tengo diferentes objetos, ¿sí? Entonces el niño que tiene problema de autismo, él le gusta mucho relacionarse con objetos concretos, con objetos reales, ¿sí? Entonces yo por lo menos le doy una serie de objetos y después los guardo y bueno, ¿cuáles viste? ¿Sí? ¿Cuáles tocaste? Bueno, por texturas. Le gusta manejar lo que es texturas. Entonces eso es muy importante. Perfecto, objetos concretos. ¿Alguien más nos puede quizás contar una experiencia que hayamos tenido en este desarrollo visual? O posiblemente a veces nos puede estar pasando que no potencializamos el sentido visual, que nos hemos quedado en la verbalización muchas veces. No sé si alguien más tiene alguna experiencia que diga no, realmente. Yo soy licenciada en matemáticas, soy Profe profesora, Carolina. y estoy en ese momento trabajando en primaria. Yo trabajo matemáticas en primaria. Y algo que yo me he dado cuenta con los chicos que tengo ahorita es que ellos les cuesta mucho la comprensión lectora. Porque estoy haciendo para, digamos que potencializar esa parte y es asociar el problema a imágenes. Perfecto. Trabajando las imágenes para que ellos vayan haciendo la secuencia de lo que la asociación problema le está pidiendo. Esto lo saqué de uso porque en algún momento en un colegio en el que trabajábamos un programa que se llamaba el método Negret, y algo que me gustaba ya es que para que el estudiante reconstruyera la historia, la montaban de forma escrita o verbal, como lo queramos llamar, y estaba la parte asociada a la imagen. Ok. Profe Carolina, ¿de pronto tienes en el salón de aula algún niño con alguna dificultad en el aprendizaje visual que lo hayas reconocido? Digamos, la profe nos contaba que tenía un niño con autismo. ¿Tú tienes algún caso en particular? Diagnosticada sí tengo una niña que tiene dificultades de aprendizaje, tiene memoria a corto plazo, entonces toca
varias veces repetir la misma Y actividad. posiblemente algo visual funciona bastante bien. Sí, sí. Muy bien, y esas son nuestras metodologías multisensoriales. ¿Alguien más? Yo, profe. Profe Sonia. Profe, pues de pronto en años anteriores, años atrás, había un chico en el que las actividades que eran pues para los demás chicos se le dificultaban un poco. Para mí fue un poco complicado porque pues no sabía el motivo o qué era lo que pasaba, pero empecé como a llevarle de pronto las actividades un poco más grandes, imágenes más grandes para que él las trabajara, porque de pronto lo que eran unir puntos o llegar de un lugar a otro, y si las imágenes eran muy pequeñas, a él se le dificultaba bastante. Entonces pues empecé a manejarle así como las imágenes mucho más grandes para que las pudiera hacer y le fuera como de agrado, porque a él no le gustaban cuando digamos que las imágenes iban en media hoja, no le gustaba trabajar. Perfecto. Y digamos lo que nos está hablando la profe Sonia, en este caso, o cuando hablamos de las dificultades del aprendizaje, enfocamos en utilizar estrategias aumentativas, que es la misma información que a veces le presentamos al chico, se las presentamos un poco en tamaños más grandes, que visualmente sea un poco más atractivo para la visión. Y pues muchas gracias por esas experiencias, porque hemos reconocido que realmente el sentido visual es potencializador de muchas dinámicas. Para la siguiente actividad vamos a necesitar simplemente tomar algunos apuntes. Son 5 minutos que vamos a pasar a nuestra tercera fase de ejecución, que es nuestra fase conceptual. Como estamos un poco intentando desarrollar este taller virtual, que algunos profes ya tuvieron la oportunidad de participar en algo un acercamiento más presencial, pues todo esto se lleva a la presencialidad un poco más dinámico, pero hemos intentado hacerlo de esa manera. Y es como las fases en las que nosotros haríamos una dinámica de metodología multisensorial con los chiquis. Entonces les voy a presentar acá, les van a compartir esta pantalla. Entonces ya pasamos nuestra fase número 2, que era experiencias que ustedes nos han contado. Vamos a una siguiente fase, que es una fase de conceptos de aprendizaje, donde realmente como maestros que vamos a replicar esta información y que vamos a hablar un poco ya con conceptos como memoria visual, como percepción visual, como pensamiento visual, como estrategias aumentativas, también necesitamos reconocer conceptos básicos. Por ejemplo, que nos dicen qué es el sentido visual. Pues el sentido visual es aquel que proporciona mayor información sobre el mundo exterior. Es el que realmente nos permite percibir los estímulos de ese mundo exterior, y más los niños que son 100% visuales. ¿Cómo está conformado nuestro sentido visual? Es el ojo quien recibe los estímulos luminosos procedentes del entorno. También tenemos el nervio óptico, que es el nervio sensorial que se encarga de transmitir toda la información visual desde la retina hasta el cerebro. Posiblemente, y eso lo vamos a ver más adelante en dificultades del aprendizaje, cuando el nervio óptico o cuando el nervio sensorial se ve afectado, pasa como nos contaba la profe Luz Helena. Utilizamos estrategias donde sea el material concreto que usamos, lo que nos decía la profe Sonia, que empezamos a implementar un poco de imágenes aumentativas, lo que nos decía la profe Carolina, que posiblemente ya empieza como el método Negret, que empieza a funcionar diferente la dinámica visual. Y el más esencial, que a veces lo dejamos muy rezagado, es el córtex visual. Es en esta parte del cerebro donde en esa corteza cerebral se procesa toda la información visual, y es momentos o a veces pasan las dificultades del aprendizaje, que esta área o el córtex visual o la parte de la corteza cerebral se ve afectada posiblemente por trastornos adquiridos o por trastornos que suceden por algún accidente que el niño sufre, y es esta parte que nos dice ahí está pasando algo. Pero ya hablamos un poco más neurológicamente hablando, que como maestros en este caso pues no nos completa nuestra rama de ejecución. Y esos son como conceptos, profe, claves que tenemos que tener en la metodología multisensorial, aparte de la memoria visual, de nuestro pensamiento visual, de las estrategias aumentativas, y es entender estos conceptos como son
ojo, cortes visual, nervio óptico y pues qué es el sentido visual. Y era muy rápido esta explicación de los conceptos de aprendizaje. Vamos a pasar, bueno, acá hay una imagen de cómo funciona nuestra vista, cuál es como todo el recorrido que hace hasta la corteza visual. Y vamos a pasar a transforma tu práctica. Y es el momento donde vamos como cuando somos muy buenos profes y que llegamos al aula de clase, vamos a hacer un checklist de los materiales que podríamos tener ahí a la mano. Necesitamos una hojita blanca o 2 hojitas blancas o una hojita de un cuaderno. Posiblemente yo también aquí tengo a la mano unos colores. Por ahí hemos escrito que si tenían un marcador permanente, si tenían tijeras. Y como buenos maestros, a veces tenemos por allá en el cajón de los recuerdos colbones, escarcha, cinta, porque como los buenos maestros siempre tenemos el alguito que nos hace falta. No, yo lo tengo, espere, yo se lo busco porque lo voy a encontrar. Y ahí está en el cajón del baúl de los recuerdos. Vamos a hacer un ejercicio que esperamos que ustedes lo logren hacer para replicarlo más adelante, que no lo dejemos como simplemente la participación en este taller multisensorial, sino que usted diga, oiga, yo soy profe de lengua, yo soy profe de matemáticas, profe de básica, profe de educación inicial, también tenemos profes de completamente la básica, y que lo llevemos a la práctica. Pues diga, esto realmente sí me va a servir para ese niño con esas dificultades visuales, que necesito que su memoria visual, que su percepción visual, que su pensamiento visual, que sea una estrategia aumentativa. Y les voy a dar mi ejemplo, cómo yo haría el ejercicio, pero ustedes ya le van a dar su toque personal. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Como nos decía la profe Carolina, sería muy prudente compartir pantalla, ¿verdad? Porque si no, no lo logramos. Bueno. Un segundo. Vamos a transformar nuestra práctica entendiendo que el sentido visual es la parte primordial. Esta es una linda historia. Esta es la historia de una niña muy guapa y una abuela que la quería mucho. Y visualmente, con nuestra memoria visual, con nuestro pensamiento visual, con nuestra percepción visual, tenemos imágenes, hay como un cuadro con un gatito, tenemos como la foto de los papás cuando se casaron, este hermoso gatito en una silla mecedora, la abuela muy linda, una lámpara, se ven muy tranquilos. Pero qué sorpresa, yo coloqué esta historia en el tablero que dice, esta es la historia de una niña muy guapa y una abuela que la quería mucho. Sensorialmente me di cuenta que el niño, en los estímulos sensoriales visuales, algo pasa. Y por más que muestre este enunciado en el tablero, no logra comprender más allá de las letras. Más adelante en otra capacitación hablaremos de dislexia y ciertas dificultades específicas en el aprendizaje. Pero hoy solamente estamos reconociendo, este niño efectivamente no comprendió por este lado. Le dije, bueno, escríbelo. Tampoco. ¿Qué hice yo? El profe Mauricio dijo, no, vamos a potencializar sensorialmente hablando el sentido visual. Y utilicé esta estrategia. Cambié esa historia a unos símbolos, a unos pictogramas. Ok, profe, esta es la historia de una niña muy guapa y una abuela que la quería mucho. Y hemos dado un paso adelante, sensorialmente hablando, de cómo este niño dijo, profe, ya entiendo muy bien que este símbolo representa el quería. Hasta el momento, el que el niño lea o lo escriba, no, estamos desarrollando algo, es como la conciencia fonológica de cómo llega a adquirirlo. Entonces, en las manos a la obra de los profes, tenemos la misma historia. Queremos que ustedes nos ayuden a plasmar, ustedes cómo harían en esas hojitas con esos colores, la misma historia, pero que efectivamente potencialicemos el sentido visual. No queremos que el niño copie, había una vez una niña muy guapa con su abuelita, sino que vamos a potencializar un poco en darle un poco más de cabida a esa percepción visual, a ese pensamiento visual, a esa memoria visual, y vamos a dar
en 5 minutos. Y les voy a compartir la imagen nuevamente. Esta es la historia de una niña muy guapa y una abuela que la quería mucho. Porque ni la puedo dejar, porque como los grabo a ellos. Listo, vamos a destinar 5 minuticos para que nos cuenten cómo desarrollar ellos. Bueno, y aquí yo voy eligiendo unos chivos expiatorios porque más adelante vamos a hacer un ejercicio con luz y sombra. Y creo que la profe Joana, si no estoy mal. No. Ella. La profe Carolina de pronto ahorita nos puede ayudar, el profe Anderson, la profe Karen, porque esa pared blanca nos va a servir perfecto para un ejercicio. Pero por ahora estamos ahí concentrados. ¿Qué? El correo de la profe Karen no lo tengo, porque ya se conectó desde el correo de Soleil. Ahí nos hemos pasado del tiempo. Ya toca revisar por qué. Entonces, el problema es que se cierra. ¿No? Ya. Pues esperemos. Menos mal solo se puede. No está apagado el micrófono. Menos mal solo se podían esas 10. ¿Quiénes? Pero debe haber una posibilidad de ampliar. Bueno. Listo. Entonces recordemos nuestra premisa. Esta es la historia de una niña muy guapa y una abuela que la quería mucho. ¿Alguien nos quiere contar posiblemente cómo va ese proceso de pensamiento visual, de percepción visual, de memoria visual? ¿O cómo lo proyectaría al aula? ¿Alguien tiene un ejemplo? O de pronto ya lo había hecho en su clase. Y por ejemplo, es ponernos un poco también ahorita en los zapatos de esta virtualidad, de esos trabajos virtuales que estamos enviando, que hay que predominar un poco
esta virtualidad también de sentido visual. Bueno, creo que por cuestiones de tiempo vamos como a ir resumiendo un poco y nos van a contar unas pinceladas de lo que hicimos. ¿Alguien pronto nos quiera compartir cómo le apostaría a ese sentido visual para que el niño entienda un poco más esa decodificación de esas letras que estamos intentando que entienda? A ver, yo lo hice con medio de palmas, ¿sí? No hice el dibujo como tal, sino por lo menos a cada palabra le di un número de palmas, ¿sí? Okay. Por ejemplo, dije esta, entonces ahí va una palma, ¿sí? Donde se explicó primero una palma así, después va aumentando el número de palmas, ¿sí? Explicando primero inicialmente que se hizo con palmas y el niño ya va a recordar ese proceso y le va a ser más fácil recordar. Perfecto, entonces la profe Luz nos dice que potencializaría la conciencia fonética, el sonido. Bien. ¿Alguien más que nos quiera decir cómo potencializaría un poco más esta dinámica? Pues yo lo pensé no en la medida de por palabras, sino como por tratarlo de separar por cosas que se pudieran asociar a elementos que ellos vieran, ¿sí? ¿Dibujaste algo de pronto, profe? Ay, pero no quedaron horribles. No importa, no importa. Confiamos que en la práctica van a quedar muy lindos. Entonces, supongamos para esto la historia, pues pensé en el icono de History Channel. Ok. Ahí se ve. Sí. Sí, y así como cosas que fueran asociadas del contexto de él. Además sí queda horrible, yo creo que eso Por es lo más ejemplo, bonito. profe, tú en el contexto matemático utilizas mucho esta dinámica para que el niño logre imagen, objeto. Lo estoy intentando hacer, pero todavía sí de forma no, porque realmente este año creo que para mí ha sido un reto eso, porque los chicos que tengo todavía no tienen esa facilidad de lectura fluida. Perfecto. Entonces, Me ha tocado buscarme de guiarme de esa, pero así que ya conscientemente no. bueno, pero posiblemente esta dinámica sensorial podría funcionar un poco. ¿Alguien más Sí, que y nos por quiera? ejemplo, para nosotros le hice el infinito, así que lo Perfecto. queríamos. Por ejemplo, cuando decíamos muy guapa, que la palabra guapa es bastante como amplia, ¿qué podríamos utilizar? ¿Alguien más que hizo su ejercicio? La profe Karen. De pronto, profe Karen, si quieres activar tu audio, que está apagado. Listo, buenas tardes. Yo sí lo hice a través de imágenes. Perfecto, profe. Entonces, a través, no sé si las alcanzan a ver. Sí. Mis imágenes son muy esto, entonces digamos, es la historia, siempre colocamos a una niña guapa, algo que lo relaciona a los niños, que a los niños se les facilite relacionar. Entonces colocamos una niña guapa, la niña guapa, rubia, crespa, mejillas coloradas, para que a los niños empiecen a socializar. Perfecto. O asociar el término con eso. Entonces la historia tomé como un periódico, como una lectura, más o menos, que me refiere como que yo les empiezo a decir a ellos que ellos cuentan una historia o algo así, es a través de, digamos, de un libro o algo así, cuando uno les va a contar una historia, ¿sí? Perfecto. En cuanto a una abuela, hice una abuela, la abuela si se supone que es rubia, la niña, entonces es una abuela guapa, cabellito blanco, que vemos todavía las abuelas muy bonitas, así. Entonces así lo relaciono yo, entonces ellos por medio de las imágenes empiezan a relacionar y empiezan a decir, bueno, una abuela, y empiezan a buscar las imágenes y empiezan incluso eso les sirve para ampliar el contexto de su historia o del cuento que se esté... Profe Karen, digamos en tu ejemplo, que sí es muy visual, ¿le das como prioridad un poco a la percepción visual del niño o al pensamiento visual? ¿O a los dos?
pensaría que las dos, porque él, a medida de que él está viendo las imágenes, incluso puede complementar la historia. Claro, que es pensamiento Sí, visual. incluso dicen, profe, y había esto, y tenía un vestido lindo, y tenía un vestido no sé qué, y tenía, entonces esas cosas le permiten decir, y la abuela tenía un bastón, y la abuela, entonces eso les permite, a través de la visualización, aprenden a, como a que ese pensamiento empieza a volar. Sí, entonces, ¿qué manera de por qué no completar? Si me dice que tiene un bastón la abuela, listo, tiene un bastón, entonces digámosle que tiene un bastón. Entonces, esa es una forma de que los niños aprendan como también a participar desde ese punto. Así es, y reconocerle que a veces como maestros somos muy buenos motilando en que dibujen, en que se expresen. La profe Luz le dice que muy bien, profe Karen, que muy buena dinámica. Entonces, qué chévere. Pues ahora vamos a pasar como a nuestra cuarta fase. Recordemos que son 5, ya está, vamos como a terminar un poco. Y es que les queremos mostrar el premio que se van a llevar el día de hoy, que son se llama una caja de herramienta multisensorial. Al final de estos 4 talleres que al final les contamos, la caja consta de 20 actividades multisensoriales. Entonces los ganadores van a llevar una caja inmensa de actividades multisensoriales para su salón de clase, con la firme intención de que los sentidos y el cerebro valen la pena activarlos, que a veces los estamos dejando de laditos. Y vamos a empezar por este lado. Yo me voy a poner acá de pie y les vamos a mostrar un ejercicio bastante sencillo que de pronto muchos profes lo pueden hacer, y en este caso lo llamamos libros táctiles. Es un ejercicio bastante visual, de pronto ustedes acá me alcanzan a ver mejor. Acá lo tenemos con los 3 cerditos. Su elaboración es bastante sencilla de ejecutar, pero ¿cuál es la intención? Que el niño, antes de ese proceso de lectura y escritura, reconozca la imagen, el objeto que tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos con velcro, donde el niño puede buscar en una serie de imágenes elementos para trabajar, y es un libro que podemos desarrollarlo bastante fácil. Es una tarea también familiar que podemos dejar en casa, de realizar un libro táctil, donde podemos, por ejemplo, acá tenemos la imagen palabra, tenemos ladrillo, entonces el niño sensorialmente va a decir, ah, teacher, la consonante, la vocal, y este lo llamamos libros táctiles, con la intención de que el niño manipule lo que nos decía la profe Luz Helena como objeto concreto, lo que nos decía la profe Karen, que logre explorar un poco más allá. Recomendación que a veces lo vemos en el aula, hay que dejarlos crear. Yo creo que lo más importante es que el niño logre crear sus propias historias. A veces con esta de los 3 cerditos nos la van a contar al pie de la letra, pero que nos den un poquito más es un plus adicional. Algo también adicional, visualmente hablando, es, de pronto si lo conocían, se llama un silabario. Yo creo que muchas profes lo han trabajado, si no, pues es una idea adicional. El silabario tiene todas las combinaciones consonante-vocal y es un poco más fonológico, donde el niño va a ir haciendo su proceso de aprestamiento para la lectura y escritura. ¿Qué tenemos? Simplemente que desarrollar efectivamente las consonantes y las vocales en esta ejecución. Y aquí vamos a tener como fonéticamente hablando, tenemos la consonante M, la M. Entonces le decimos al niño un ejemplo. Tenemos mariposa, mariposa. Entonces él en su silabario se va a ir a buscar la consonante que corresponde, y es un juego bastante sencillo que visualmente el niño le permite como un aprestamiento para la lectura y la escritura. Entonces es un ejercicio bastante bien. Quien sea el ganador de la charla se va a llevar el silabario completo, con todas las consonantes, con todas las letras. Entonces vamos a ver en el siguiente ejercicio. Aquí les muestro, pues tenemos como el juego completo de silabario con todas sus consonantes. Algo que también tenemos es este juego que en particular me gusta muchísimo hacerlo con los chiquis, y es como unas cartas con diferentes palabras. Digamos, acá yo les presento flor, les presento foca, les presento gato, y aquí tenemos un sinfín con tapitas de consonantes y letras, y el niño en esta cajita mágica
las puede, acá en esta cajita, las va a buscar, las va a ir buscando, y acá en nuestro tablero ponemos la palabra y efectivamente empezamos a ubicar consonante, letra. ¿Con qué firme intención? De hacer un aprestamiento a la lectura y la escritura antes de hacerla en su forma como más rigurosa. Y acá tenemos otro que a veces cuando estamos en educación inicial, lo más importante y la motivación más grande que a veces vemos en el niño es cuando aprende a escribir su nombre. No sé si ustedes lo han visto. Cuando un niño aprende a escribir su nombre es como la fascinación más grande de él. Aquí tenemos, es el ejemplo del nombre María. Todos los días llegamos con un tablero de esta manera, donde está, a partir de la imagen, la consonante que representa su nombre. Y jugando, tienes las letras para decir, bueno, si yo te digo araña, ¿dónde iría? Entonces él ya sabe que la vocal A iría por este lado, y podemos ir variando los tableros y de manera visual va a lograr entender cómo esa relación consonante no está. Y son como 4 elementos, y llega uno de los que como que nos gusta bastante particular, y de pronto ustedes lo han trabajado en clase, que se llama luz y sombra. También funciona muchísimo con luz y sombra cuando a veces estamos en colegios donde los recursos son limitados, donde no tenemos un videobeam a la puerta, que no lo podemos utilizar todos los días. Es un recurso bastante sencillo y que el niño puede llevárselo a su casa, puede transportar como su elemento tecnológico en ese sentido. Les voy a hacer un ejemplo. Para esto necesitamos espacios en ocasiones oscuros. Entonces yo voy a intentar oscurecer un poco aquí donde nos encontramos para que logramos ver la dinámica. ¿Qué se necesita? Yo voy a utilizar mi celular y una linterna. Hay como un televisor en este caso. Tenemos unas fichas con material bibliográfico que vamos a hacer en este ejemplo. Y me va a hacer por este lado. Y sensorialmente, no sé si ustedes alcanzan a ver que el niño, más arriba, bueno, de pronto sensorialmente ustedes pueden ver que tiene la palabra aquí reflejada. Entonces eso es algo de luz y sombra. Efectivamente, pues aquí verlo es un poco más tedioso. ¿Y qué hacemos? Ya, si queremos que el niño juegue un poco más con esa consonante, voy a poner un poco más esto por acá, va a lograr evidenciar y empezar a completar con la palabra ma. Y es algo así también que lo llamamos luz y sombra. ¿Con qué firme intención? Que efectivamente lo sensorial sea lo más viable. Ya como parte final de este ejercicio, y pues ahí sí les voy a proponer un juego muy sencillo en el cual solamente necesitamos otras hojitas blancas. Si tienen la linterna de su celular, y vamos a ubicarnos que vamos a enseñarles a esos niños, bien sea en el caso de matemáticas, los números, vamos a enseñarles las consonantes, vamos a enseñarles una historia o vamos a enseñarles una canción, y el material es luz y sombra. Hoy estos niños no queremos que escriban. Efectivamente ya los niños están un poco cansados de que todo el tiempo la rigurosidad de dibujar la señora A y empezamos a hacerlo. Queremos hacerlo un poco más diferente. Les voy a compartir aquí una pantalla, un segundito, para que veamos algo. Entonces aquí yo les voy a proponer un ejercicio. Acá les vuelvo a contar ejercicios básicos como los libros táctiles, el silabario, logo de envolturas. Ellos ya, más allá de una lectura y una escritura legible, reconocen en las envolturas con vocales, consonantes. Tenemos el tablero de tapones, que es buscar efectivamente y organizar la palabra. Luz y sombra.
El ejercicio que vamos a desarrollar ya en estos 5 minutos finales y que necesitamos para luz y sombra. Hojas blancas pueden ser recicladas si tenemos, una hoja de acetato y quien la tenga sería perfecto, que es opcional, tijeras y una linterna y puede ser la del celular. Y la intención es que cada uno le va a intentar contar a esos niños que tenemos ahí el cuento de las vocales, pero ese cuento de las vocales es un cuento de las vocales completamente sensorial. No le voy a escribir allá en el tablero la A, la E, la I. Yo les voy a dar un ejemplo de cómo nosotros lo haríamos. Aquí mi cuento de las vocales está la señora araña, el elefante, una iguana, un osito y unas uvas. Y con luz y sombra, y jugando un poco más con los niños, con un celular o con una linterna que tengamos, yo le digo al niño, perfecto, entonces la señora araña. Y el niño con su celular o con lo que le podamos sensorialmente está jugando porque logra reconocer la A y la lleva hasta allá sin necesidad que escribimos nada. Podemos tener la I, por ejemplo, y el niño la va a buscar a donde está la señora iguana, ¿sí? Y sensorialmente con una linterna o papelitos. Podemos tener la E, que la vamos a llevar donde está el señor elefante, para que él sensorialmente reconozca que hay otra dinámica diferente visual con la que puede trabajar. Tenemos la U, entonces dice, el niño la va a llevar a donde está la U. Y si vemos, posiblemente el aprestamiento, la lectura y la escritura va a ser un poco más sensorial. Entonces vamos a destinar 5 minuticos en los que ustedes logren diseñar el cuento de las vocales, donde la dinámica es luz y sombra. Entonces pueden recortar las imágenes. Yo les digo... Mauricio, una pregunta para que el acetato. Bueno, muy bien. El acetato funciona cuando no tenemos, digamos, el que yo les mostré era con papel y dibujábamos la letra en el papel y reflejábamos con nuestra linterna. Es mucho más fácil con el acetato y un marcador borrable, porque pueden escribir directamente al papel y proyectamos, como si tuviéramos y lo que demostrábamos con los niños es como si ellos trabajaran su propio videobeam portátil. Tienen un televisor muy pequeño, van cambiando frecuentemente las diapositivas y sensorialmente, creo que va a apagar un poco la luz, ellos van a poder jugar con sus palabras. Entonces, si vemos, este mismo se proyecta acá. Podemos hacer operaciones muy rápidas. Entonces el niño tiene una serie de imágenes, la va cambiando acá, digamos, es como una silla. De esta manera, entonces va a lograr, como sensorialmente hablando, digamos, una gran ventaja que podríamos tener en las aulas es que pues los tableros son blancos. Al oscurecer nomás el salón, pues va a ser un furor luz y sombra como trabajo sensorial. Entonces queremos darles unos 5 minuticos cómo nos va con esas cuento de las vocales sensoriales. Y escriba solo los corredores de profe. Bueno, y que me provoca hacer para el juego, para que se van a abrir materiales. De pronto alguien logró acetato, conseguir acetato. Pero solamente uno. Bueno, pues perfecto. Ahí podrías de pronto colocar tu historia completa como la imagines. Pero semana.
preguntas de lo que expliqué? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pero la otra parte sí. Es que necesito ver. ¿Quiénes no vinieron? Carolina, Silver, no es una. ¿Quién? Sí. Docente escolar Caro. John sí. No. Docente. Tercero. ¿Será el profe Karen? Estira. Romero Anderson sí. Lady León. No. La Giret. Bueno, ahorita rectificamos. Es que quería ver las encuestas de una vez. Pues ahí puede ser cuentas. Lo rifamos por juegos o todo el set Pues tiene que ser al final sea uno completo. completo. Que tiene que salir hasta el final, se participan en todas las planes. Posiblemente si alguien te ha adelantado puede ir haciendo el ejercicio de proyectarlo a la pared si lo podemos ver.
Bueno, alguien posiblemente ya adelantó un poco de trabajo y nos quiera mostrar su ejercicio de luz y sombra, entendiendo que pues, por dinámicas es complejo, pero si logramos que esta cuarentena nos pase bastante rápido, vamos a hacerlo bastante presencial con los siguientes. Bueno, la profe Lucelena ahí se está alistando, entonces es un ejercicio bastante dinámico en percepción visual y en pensamiento visual. Listo, profe Luz, ¿nos quieres contar cómo te fue? Queda muy lejos para proyectarlo, ¿lo alcanzan a ver o no? Intentémoslo, profe, no vimos. ¿Queda muy lejos? Baja un poco ¿Por ahí? más. Ahí logramos verlo, sí. ¿Sí? Entonces, ahí están. Inicialmente pues se trabajaba por la parte de las vocales, haciendo, digamos, los que de ellos en la boca, como lanzando, ¿sí? Como Perfecto. rotulando. Pero entonces así está, digamos, cada dibujo con la vocal. ¿Sí? Ok. Profe, ¿tienes puesta una hojita blanca detrás del acetato? Sí, espero. Si quieres quitémosela y dejamos el acetato solito a ver cómo nos proyecta. Y despeguémoslo de la pared. No, espera. No, yo creo que sí, vean. Así queda ya mejor. Ok, y profe, intentemos despegándolo un poco de la pared. No, que si lo pongo entonces no se ve A ver bien. si nos proyecta la imagen a la pared. Listo, así. Perfecto, funciona muchísimo mejor. Listo, entonces ahí está cada vocal con su imagen, ¿sí? Ok, Aunque se puede también quitar, digamos, lo que es la vocal y pasársela poco a poco para que ella identifique imagen con la vocal. profe Luz, ¿Listo? listo, muchísimas gracias. Bueno, ¿Alguien más nos quiere compartir? También veo por ahí a la profe Sonia que está ensayando la dinámica. La profe Carolina también se animó. Sí, profe, pero no me quiere dar, o sea, no sé cómo cuadrar. Mire, la profe Sara, de pronto la profe Sara, que está bastante oscura. Ah, ok. No sé si se alcanza a ver el mío, profe. Miremos la profe. Bueno, el de la profe Sara, sí lo alcanzamos a ver. De pronto. Bien. Y es la palabra casa. Ok. Sí, señora. Miremos el de la profe Sonia. A ver, sí, el de la profe Sonia, claro que sí lo alcanzamos a ver. Pero, papi, ¿cómo se muestra el mío? Ok, ahí dibujaste algo, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Y si nosotros vemos, digamos, eso potencializa bastante la percepción visual, porque podemos medir la distancia en que nosotros estemos proyectando. Bien, profe Sonia, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿La profe Carolina quiere intentarlo? ¿O está complejo? ¿Yo? Sí, ya, me dijo que sí. Espérame, quita mi Batman. Oye, está lejos ya. Ah, mire, por ejemplo, el de la profe Estela se ve muy bonito en la pared. Profe Estela, ¿lo puedes proyectar nuevamente? Ok. Y ahí tendríamos la isla. Ok. Bueno, No. listo. Ahí sí lo vemos la profe Estela, sí señora. Muy bien. Listo. Miremos un ratico el de la profe Carolina que está intentando proyectar en su pared. Y hay unas cosas aquí. Ok. Claro, sí lo vemos. Vemos algunas imágenes proyectadas. Ah, una casa. Ok.
Y si lo vemos con bastante más tiempo, un poco de dedicación en el salón de clases, confiamos, los chicos van a hacer unas cosas aún más increíbles, tienen una imaginación completamente muy amplia para seguirles estimulando ese sentido visual. Y de cierta manera, este primer taller práctico sensorial que les queríamos mostrar era un poco potencializar el sentido visual. Vamos a recordarles a todos y a todas que tenemos un silabario, tenemos un tablero de tapones, tenemos un luz y sombra con todos sus juegos, un libro táctil, tenemos un silabario con sus fichas. Mire, la profe Estela, profe, el de la profe Estela se ve un poco mejor, ahora sí como una abeja. Bien, bueno, ahora sí ya vemos esa de la profe Estela, ahí en cámara. Bueno, ya como para concluir, bueno, de antemano como darles muchas gracias por estar participando acá. Lo que les contábamos de estos talleres son 4 faltantes. Tenemos el pensamiento visual, el sentido visual, nos faltan los demás sentidos y al final vamos a compartirles a sus correos una pequeña encuesta de 5 preguntas para que nos ayuden respondiendo algunas cosas claves y al final también nos cuenten si están en la disponibilidad de que nos veamos la siguiente semana para hacer como el cierre y los 4 talleres Mauricio, completos. ¿Sí, señora? Mauricio, Señora. Mauricio, es que me falta mi actividad. La profe Karen. Pero yo la voy a hacer un poquito más realista. Bueno. Entonces, mi actividad yo la haría así. Entonces, yo tendría acá ya un modelo, ese es mi modelo. Entonces yo le diría, espérame. Gracias, profe. Con cuidado. Ahí, listo. Entonces yo le diría, está mi modelo, entonces yo le diría a mi modelo, levantaría un niño en mi clase, entonces yo escogería un niño para que los otros puedan ir observando y los voy pasando de uno en uno para que todos tengan la práctica. Entonces yo les diría, salió la señora A, hay una pared. Salió la señora a comprarse un vestido. Se encontró con la tía I y así sucesivamente le iría explicando cada una y para que los otros niños vayan haciéndolo también. Perfecto, profe Karen, muy bien. Y yo creo que de pronto algunos también tenemos modelos por ahí en la casa que nos sirven para el ejercicio. Profe Karen, muchas gracias. Y si lo vemos, pues la idea era que íbamos a llegar allá a los salones de clase un poco más presenciales. Esperemos que lo podremos hacer de aquí a junio, que ya terminamos como esta propuesta de investigación. Pues como les contaba, en la pequeña encuesta les hacemos como la pregunta final es si la siguiente semana tienen la disponibilidad de la misma horita para trabajar con nosotros los siguientes sentidos. En total vamos a tener un trabajo de 4 sesiones. Y como lo prometido es deuda, vamos a hacer como ¿quién se lleva el primer set de la caja de herramientas de materiales sensoriales visuales? Que tenemos 4 elementos de trabajo. Lo estuvimos pensando junto con mis 2 compañeras, la profe Soleil y la profe Lady, de cómo haríamos más dinámica este ejercicio. Y dijimos, bueno, lancemos preguntas al azar de nuestra capacitación, pero lo vamos a hacer como hacemos muchas veces en el salón. Tenemos un número aquí oculto del 1 al 10. Vamos a mirar, del 1 al 15, perdón, del 1 al 15. Lo haremos llegar, prometido, después de la cuarentena, porque estamos todos en nuestras casas. Entonces, haciéndolo en este orden de ideas, vamos a empezar. Bueno. Entonces, empecemos con la profe Karen. Profe Karen, ¿qué número crees que está aquí detrás? 7. Bueno, no sé, la profe Luz nos está diciendo
que podríamos rifar todo el set de materiales al final de los 4 talleres. ¿Ustedes qué opinarían? ¿O lo hacemos por sentido? Dice la profesora que no, que uno por uno, nos damos uno por uno. Yo sé que ya me lo había ganado, era el 7. Bueno, vamos, la profe Karen vamos uno por uno. Dice que el 7. No, no era el 7. Profe Estela, ¿qué número crees que está detrás? ¿Cuál, profe? El 8. No tenemos el... Profe Sonia. ¿Qué número, papi? Vamos del 1 al 15. El 3. 3. No tenemos el 3. Profe Sara. La profe Sara nos va a escribir qué número posiblemente. 9, Mauricio. La profe Luz nos dice que el 9. La profe Sara nos dijo que el 15. Profe Oscar. 13. La profe Carolina, 13. Profe Anderson. El 12. Y el número es... El número 12. Se lo llevó al profe Anderson. Nos va a tocar un poquito servientrega porque... ¿Cómo? Profes, realmente de corazón muy agradecidos de que hayan dispuesto este espacio de su tiempo, que hayan aprendido o reforzado muchas cosas más que hacemos en el aula y que tenemos la seguridad de que todos después de esta cuarentena nos vamos a encontrar más personalmente para seguir como charlando un poco de estas dinámicas sensoriales. Ya dentro de unos 5 minuticos les vamos a compartir a su correo, el mismo que llegó la invitación, una encuesta muy sencilla para que nos ayuden como a completarla y que nos cuenten si nos vemos la siguiente semana, si tienen esa disponibilidad de una horita de trabajo la siguiente semana. Y realmente muchísimas gracias y que pasen una muy bonita tarde. Gracias, Mauricio. Bueno, Gracias. chao, que estén muy Ok. bien. Gracias, profe. Gracias, chao. Gracias, que estén muy bien. ¿Qué número fue, bebé?